Conferencias programadas para esta edición, las que girarán en torno al eje temático Las Casas de Moneda. Todo el evento y en especial las conferencias están siendo filmadas y luego se editarán y recopilarán para su distribución. De todos modos, dentro de la bolsa que les obsequiaron en la entrada, tienen un anotador y un bolígrafo para poder tomar notas. Recuerden que si desean hacer alguna pregunta deben levantar la mano y solicitar los micrófonos inalámbricos a algunos de los chicos que están sentados a los lados del salón. Ahora sí, la primera disertación de esta convención tendremos el gusto de escuchar al ingeniero Rubén Ruiz Ortiz, director de la Casa Nacional de Moneda de Potosí, Bolivia. Rubén es ingeniero civil. Ha brindado conferencias sobre la Casa de Moneda de Potosí en La Paz, Cochabamba y Madrid y ha escrito varios artículos sobre la acuñación de monedas en dicha ceca, en la cual se desempeña como director desde el año 2008. Bueno, en principio quiero agradecer al Centro Numismático de Buenos Aires por la invitación realizada a mi persona en el marco de esta 6ª Convención Internacional de Numismática. De verdad es un verdadero honor para Bolivia estar presentes en esta convención y mucho más para Potosí, una tierra que tiene una historia muy fuerte y que está muy ligada tanto con el Perú como con la Argentina. Nadie pensó que el descubrimiento de plata que ocurrió en Potosí en 1544 iba a marcar o iba a cambiar inclusive el curso de la historia de la humanidad, porque fue tal la cantidad de plata que se descubrió en el cerro conocido como el Sumajorco, que se posibilitó por primera vez la acumulación originaria de capitales en Europa. Antes de eso, antes de ese tiempo, estoy hablando de 1545, eso no ocurría. Resumiendo esto, en Potosí se acuñó monedas desde el año 1574 hasta 1825 para la Corona de España, en 1813 y 1815 para las Provincias Unidas del Río de la Plata, y cuando nace Bolivia como república en 1825, continuaron acuñando monedas allí desde ese año hasta 1951. Son cerca de 4 siglos de tradición de acuñación de monedas, lo cual voy a tratar de mostrarles de la mejor manera posible. En la actualidad, la Casa de Moneda ya no es más una fábrica de monedas, sino es un museo y un archivo histórico. Todo ello voy a mostrarles con algunas fotografías porque pienso que se va a entender de mejor manera todo lo que les quiero decir. España, en el periodo colonial, en diferentes periodos y tiempos, llegó a tener 11 casas de moneda en nuestro continente, empezando por la de México, que fue fundada en 1530
luego la de Lima, que data de 1565, la de Potosí, que inició su construcción en 1572 y empezó a trabajar desde 1574, pero también hubieron casas de moneda en Guatemala, en República Dominicana, en el actual territorio de Colombia, en Popayán, Cartagena de Indias, Santa Fe de Bogotá, y más al sur, en Lima, en Cusco. Posteriormente funcionó una casa de moneda en lo que es ahora la ciudad de Sucre, en La Plata, y todo ese equipo fue trasladado luego a Potosí y la Casa de Moneda de Santiago. 10 reyes de España se beneficiaron con toda esta acuñación desde 1574, desde la época de Felipe II, pasando por la época de Felipe III, Felipe IV, Carlos II, Fernando VI, Felipe V, Luis I, Carlos III, Carlos IV y Fernando VII, reiteró hasta que Bolivia logra su independencia en 1825. Ese es un breve resumen de lo que quiero decir. Son abundantes los datos, pero voy a resaltar especialmente los datos de la importancia de esta casa de moneda, porque al igual que la de México, fueron las dos casas que trabajaron ininterrumpidamente en todo el periodo colonial. Las monedas acuñadas en Potosí en los primeros siglos fueron exclusivamente de plata, porque la acuñación para también acuñar el oro data de 1777, ya del reinado de Carlos III, y temprana, ya cercana a la época de la independencia. Entonces voy a empezar esta conferencia mostrándoles este mapa de Norte y Suramérica y comentarles de que cuando Cristóbal Colón llegó a este continente en 1492, empieza un largo proceso de conquista, colonización y evangelización. Y desde la parte norte del continente, que voy a tratar de señalarles acá con este apuntador, llegan a esta parte donde está Potosí por 1544. En este otro gráfico les muestro lo que era el Virreinato de Nueva España, o el Virreinato de México, cuya capital era México. Ya en lo que es nuestro continente, todo lo que ustedes ven señalado con el color verde, este color medio naranja y este otro, todo eso era el Virreinato del Perú. Las monedas acuñadas en Potosí circulaban en todos los territorios españoles de ese tiempo. Las grandes transacciones comerciales que hacía España, inclusive la moneda acuñada en Potosí permitía pagar esas transacciones, y las monedas potosinas llegaban al Asia, a la India, a la China, etc. Por ello es de que hay muchas monedas encontradas que son acuñadas en Potosí, pero tienen resello de otros países, de otros continentes. Este territorio tan grande que es el territorio del Virreinato del Perú se divide en 1717 en el Virreinato de Nueva Granada, que es el territorio verde que ustedes ven, y estaba compuesto por los actuales países de Venezuela, Colombia, el Ecuador y parte del Perú, hasta 1776, cuando se crea el Virreinato del Río de la Plata, cuya capital era Buenos Aires, y todo el territorio que ustedes pueden observar con este color formaba parte de este virreinato, y el Virreinato del Perú quedó solamente por el color naranja que ustedes ven. ¿Por qué les muestro ello? Reitero, porque lo que es ahora el territorio de Bolivia, que está en este sector, en la época del auge de la plata, de la explotación de la plata, pues todas las monedas acuñadas, el quinto del rey, etcétera, se trasladaba a Lima. Esa era la capital del virreinato, y posteriormente llegaba a Panamá, a Cartagena de Indias y posteriormente a Cuba.
Hay varios libros que se han escrito al respecto de toda la riqueza americana que se concentraba en Cuba. Y todos los años, entre 20 y 30 galeones trasladaban la riqueza americana a Europa. Y gran parte de ella, de esa riqueza, era plata potosina. Les comentaba que la Casa de Moneda en la actualidad es un museo y es un archivo. Esta pintura se llama La Virgen Cerro. Es una pintura del siglo XVIII, de autor anónimo, y en ella yo voy a contarles parte de la historia de Potosí. No sé, probablemente muchos de ustedes hayan llegado a Potosí, porque conocen de numismática mucho más que yo, porque he leído varios de sus libros. Y voy a contarles la historia de esta pintura. ¿Por qué he querido mostrarles ahora? Este es el Cerro de Potosí. Antes del descubrimiento de los españoles, este cerro se conocía como Sumajorco. Orco quiere decir cerro. Sumaj, cerro magnífico, cerro hermoso. Entonces, este cerro se llamaba Cerro Hermoso, pero ahora es más conocido como Cerro Rico, el Cerro Rico de Potosí. Y en esta pintura aparece este cerro de Potosí y en la cumbre, vean, emerge la cabeza de María y las manos, y allá es coronada por la Trinidad. Aquí se encuentra el Padre vestido con capa pluvial, el Hijo vestido con las vestimentas del sacerdote para la celebración de la misa y el Espíritu Santo como una paloma en la parte superior. Aparece el arcángel San Miguel, que de acuerdo a la Biblia él comandó legiones de ángeles para expulsar a los demonios al infierno. Y en el otro lado, en la otra esquina, San Gabriel, el arcángel San Gabriel, que es el arcángel de la Anunciación. Y aquí en la parte media de esta pintura hay un conjunto de nubes con querubines que se denomina un rompimiento de gloria. Entonces vean ustedes, este rompimiento de gloria en la parte media de la pintura divide una escena celestial que ocurre en la parte superior de otra escena terrenal que aparece en la parte inferior. Y los incas, aquí aparece Huayna Cápac, es el inca número 12 de la dinastía. En la pintura están representados por sus dioses, Inti, el dios sol, en este otro lado, Quilla, la diosa luna, y por la tierra, por la Pachamama, ¿verdad? Entonces en la pintura se nota el sincretismo de esta obra y lo que ocurrió cuando se descubrió este continente, la fusión de dos culturas, la fusión de dos mundos. Pero es importante para nosotros esta pintura porque en ella voy a contarles dos alegorías. Potosí es una tierra de mucha historia, pero también de mucha leyenda. A veces la historia se confunde con la leyenda. Y voy a contarles por qué se llama Potosí esa ciudad. Esta leyenda data del año 1462. En ese tiempo, el emperador de los incas era Huayna Cápac. Este inca, en su afán de conquista, llegó al lugar donde actualmente ocupa la ciudad de Potosí. Esa ciudad no existía. Huayna Cápac venía para bañarse en la laguna de Tarapaya, que está ubicada a unos 25 kilómetros de Potosí. Es una laguna con aguas termales y que se dice es muy beneficiosa esa agua para la salud. Y Huayna Cápac vino por eso, aparte de sus afanes de conquista. Al ver el Sumajorco, esta montaña, quedó impresionado porque tiene un color rojo. Y mandó a sus incas, ordena en esta alegoría, en esta imaginación del pintor, ordena a sus incas a explorar el Sumajorco. Ahí se puede ver a dos. Cuando los incas empezaron a explorar o a cavar esta montaña, un fuerte estruendo ocurrió en la montaña. Parecía que el cerro se iba a caer encima de ellos. Los incas escaparon de allí y cuando tuvieron que dar una explicación a Huayna Cápac,
explicaron ese estruendo con la palabra aymara del potoxi y del quechua potoc. Cuando los españoles llegaron por esta tierra en 1544 y les contaron esta leyenda, ellos escribieron Potosí. No escribieron el potoxi de la aymara. Y por eso el nombre de esta ciudad significa estruendo, o gran ruido quiere decir, Potosí. Debido a la gran riqueza que se encontró posteriormente, muchas otras ciudades en América adoptaron ese nombre. Uno de los ejemplos más conocidos y por todos nosotros creo que es San Luis de Potosí. Y adoptaron, digo el nombre, porque el nombre es aymara, es Potoxi. Eso al respecto del nombre de la ciudad. En esta pintura también contamos otra alegoría, otra leyenda. ¿Cómo se descubrió plata en esta montaña? Las últimas investigaciones arqueológicas que se han hecho en el Cerro de Potosí y en los alrededores nos han dado a conocer que los incas ya sabían de la consistencia argentífera de esta montaña. Ya, es más, los españoles encontraron un adoratorio que estaba dedicado al dios Pachacámac, con objetos de plata. Pero los incas, para revelar este secreto, hicieron esperar bastante tiempo a los españoles y de esta montaña los desviaron a otra montaña también de plata que se llama Porco, que está ubicada a 50 kilómetros de Potosí. Pero, reitero, como esta es una tierra de leyenda, hay una leyenda que relata el descubrimiento de plata de la siguiente manera. Los españoles ya estaban explotando la mina de Porco desde 1538, hasta ahí llegó Francisco Pizarro, y de allí, de esa mina, venía a los pies de esta montaña, cuya ciudad todavía no existía en 1538. En 1544 llegaba por acá, dice, un indígena de nombre Diego Hualpa, que aparece en esta pintura acá. Un día de 1544 relata esta leyenda que algunas de estas llamas que aparecen aquí escaparon por la montaña y una de ellas quedó perdida, está por acá. Hualpa la buscó, no la encontró y como hacía frío, y a esta altura están aproximadamente 4.400 metros sobre el nivel del mar. La leyenda relata que prendió una hoguera con queñua y areta y paja brava, arbustos que habían en la montaña. Al día siguiente Hualpa quedó sorprendido porque unos hilos de metal habían corrido por la superficie. Él no lo sabía, pero los hilos resultaron ser de plata. De esa manera se relata con esta leyenda cómo se descubrió plata en esta montaña en 1544. Un año más tarde, Juan de Villarroel y Diego de Centeno, dos personajes que aparecen acá, y otros 75 españoles, al enterarse de la existencia de plata en este cerro, se posesionaron de la montaña a nombre de la Trinidad y en nombre del rey Carlos V de Alemania, conocido como Carlos I en España. Y la ciudad empezó a crecer desde ese momento. Potosí, para el año 1611, llegó a ser una de las ciudades más ricas y más pobladas de este continente. Llegaron allá los seguidores de la mayor parte de las órdenes religiosas. Se fundaron 32 iglesias, y de esas 32 iglesias, 10 tenían conventos. Los artistas más conocidos querían llegar a esa ciudad, y había gente de todo el mundo. Inclusive, parte de nuestra historia relata que los primeros esclavos negros del África fueron traídos para trabajar en las minas de Potosí. Y como no rindieron en ese trabajo porque era muy duro y muy fuerte,
luego fueron llevados a la primera casa de moneda y trabajaron allí. Y por eso tenemos una colonia de afrobolivianos cuya primera permanencia en lo que es ahora Bolivia fue también Potosí. En esta pintura aparece aquí en la parte de abajo un mundo. Muchos dicen todo de su significado. Unos explican que la plata que se extraía en el periodo colonial era el centro de la economía del mundo, dicen unos. Otros dicen es Potosí, que era el centro del mundo. Aparecen en esta pintura el Papa Pablo III, un cardenal y un obispo, y en el otro lado el rey, el emperador Carlos V, un señor de Santiago que se identifica por esta cruz de Alcántara, y el donante de la obra. El donante es la persona que pagaba a un artista para que realice una obra de acuerdo a su devoción. Por lo que acabo de contarles, por ello es de que he querido mostrarles esta pintura, que es una de las más conocidas que tiene la Casa de Moneda en Potosí, y es una embajadora de Bolivia, porque esta pintura ha viajado por varios países, en Europa, ha estado en Estados Unidos, en América, en México, en Venezuela, en el Brasil. Es una pintura del siglo XVIII de autor anónimo y reitero, es una de las más conocidas que tiene la Casa de Moneda de Potosí. Este es el Cerro de Potosí. Este es el famoso Sumajorco, o más conocido ahora como Cerro Rico. En su época de esplendor, dice, 5.000 minas existían aquí. La plata de 1544 a 1572 estaba casi a flor de tierra. Y como les comentaba que esta es una tierra de leyenda, en varios libros se dice que se explotó o se sacó, se extrajo tanta plata de esta montaña que podía haberse hecho un puente de plata desde Potosí hasta Madrid. Este puente hubiera tenido una longitud de 2.000 leguas. Cada legua equivale a 5.5 kilómetros aproximadamente, de 8 varas de ancho, la vara es de 80 centímetros de longitud y 4 dedos de espesor. ¿Se imaginan la cantidad de plata que se extrajo? Fue tal la cantidad de plata que se sacó de esta montaña que cuando fue descubierta tenía 5.183 metros de altura. 5.183, la cumbre. Actualmente tiene 4.790. Y todavía siguen extrayendo plata. En 1572, cuando llegó a Potosí el quinto virrey del Perú, don Francisco de Toledo, impuso el trabajo, la amalgamación por mercurio, porque la plata cada vez era más escasa y había que empezar a penetrar en la montaña. Este era un proceso de trabajo que se instauró en México y copiando de México lo impuso en Potosí. Pero también impuso un trabajo forzado para indígenas de 17 provincias alrededor de Potosí. Un trabajo que se denominó la mita, que era un trabajo obligatorio para los indígenas de esas 17 provincias. Los indígenas de 17 a 60 años estaban obligados a venir a trabajar a la mita del Cerro de Potosí, porque era la mano de obra casi gratuita de los indígenas. Todo eso ocurrió acá. Esta fotografía es de los techos de la Casa de Moneda que dentro de un momento voy a mostrarles. Para los que no estuvieron en Potosí, hemos hablado que se acuñaron monedas desde 1574 hasta 1825 para España. Potosí ha tenido 2 casas de moneda en su historia. Esta fotografía es de la primera casa de moneda. Está ubicada en la esquina sureste de la Plaza del Regocijo, así se llamaba en el periodo colonial. Actualmente esta plaza se llama 10 de noviembre, pero era la Plaza del Regocijo. En esta casa se acuñaron
monedas desde 1574 hasta 1773. Las monedas que se acuñaban se llamaban reales, eran exclusivamente de plata y habían reales de 8, de 4, de 2, de 1 y de medio real, ¿verdad? Cada moneda de 8 reales equivalía a una onza castellana de plata, aproximadamente 28,75 gramos. Esta es la chimenea que queda todavía de esa casa de moneda. En esta casa de moneda ocurrieron 3 hechos muy importantes. Primero, que se acuñaron las monedas a golpe de martillo. Esas monedas se conocen con el nombre de macuquinas. Macuquina proviene de una voz quechua, macaicuna, quiere decir la golpeada o hecha a golpe, es una palabra quechua. Esta es la firma de Jerónimo de Leto, que fue el alarife para la construcción de la casa que anteriormente les mostré, y de acuerdo a datos, él recibió 8.231 pesos, un tomín, y aquí está 4, dice 13 reales, de acuerdo a datos, para la construcción de la casa de moneda. Estas eran las monedas acuñadas en ese tiempo. Esta es una fotografía de una moneda de 8 reales y la P conocida de Potosí o del Perú, y en la parte inferior, ustedes saben, se encuentra la inicial del ensayador, ¿no? Hay diferentes letras, pero la P identifica la moneda potosina, como la M identifica la moneda de México o la L las monedas de Lima. Y está el escudo de armas de España, porque la casa se llamaba Casa Real de Moneda. Ahora se llama Casa Nacional de Moneda desde la República, pero en el periodo colonial era Casa Real de Moneda. De los ensayadores han hecho trabajos especializados ya, ¿no? Porque por las letras puede identificar uno de qué periodo de tiempo son los ensayadores. El ensayador era la persona que certificaba la cantidad de plata en las monedas, y por eso, como era un trabajo de mucha responsabilidad, pues está también la inicial de su apellido en las monedas. En el reverso se encontraba la cruz de Jerusalén con los 2 castillos y los 2 leones en forma cruzada. Les decía que en esta casa ocurrió un hecho que marcó también la historia de Potosí. Ocurrió una falsificación de monedas en la década de 1640, cuando reinaba en España Felipe IV. Se descubrió de que la cantidad de plata que deberían de tener las monedas había sido rebajada, a veces hasta el 60%, dicen unos, y ya no tenía más del 90% que debería de tener, y esto estuvo a la cabeza de una autoridad potosina que se llamaba Francisco Gómez de la Rocha. Esta es la firma que hemos encontrado en documentos en el archivo de Potosí. Por esta falsificación de monedas, ustedes conocen este detalle, tuvieron que cambiar las improntas de las monedas. Antes de la falsificación estaba el escudo de armas de España y en el reverso la cruz de Jerusalén con los castillos y leones. Luego de la falsificación, a partir de 1652, pues aparecen las monedas también macuquinas, acuñadas a golpe, pero ya con las columnas de Hércules y los 2 mundos en la parte media, etc., ¿no? Entonces, esta falsificación ocasionó un grave problema con la credibilidad de la moneda acuñada en Potosí. Y esta mañana estuve conversando con Ricardo de la Casa de Moneda de Guatemala. Me comenta que las monedas falsificadas llegaron también a Centroamérica y que probablemente ese haya sido el motivo fundamental, la poca credibilidad ya de la moneda potosina para que se haya construido la Casa de Moneda de Guatemala. Fue un dato muy interesante que me dio a conocer esta mañana y de que lo han publicado en algunos libros. Y en un libro en especial me citaba, creo que Jara, de un autor chileno,
pero para nosotros es un descubrimiento hoy que me sorprendió realmente de ese dato. Estas son ya las monedas luego de la falsificación, ¿verdad? Con las columnas que aparecen acá y los años en ondas de mar, sobre ondas de mar, perdón. He querido traerles esta otra fotografía de una pintura muy conocida. Esta pintura titula Descripción del Cerro de Potosí, Imperial Villa de Potosí. Es de Gaspar Miguel de Berrío, un pintor potosino, y la pintura data de 1758. ¿Por qué quería mostrarles esta pintura? Porque ocurre que la actual Casa de Moneda, la cual luego vamos a ver, empezó su construcción un año más tarde que se realizó esta obra, en 1759. Y en el sector que ustedes ven acá, en ese sector había un mercado. Los indígenas iban a vender sus productos los fines de semana. Y en quechua mercado quiere decir catu. Ahí era un catu. Y al igual que Potoxi lo tergiversaron a Potosí, dice, en los libros se encuentra que la nueva Casa de Moneda fue construida en la Plaza del Gato, no en el Catu. Y en esta pintura, la Casa de Moneda está en este sector, y inmediatamente el edificio de abajo eran las cajas reales. Era la casa donde se cobraba el impuesto del quinto, ¿verdad? Que equivalía al 20% del producto, y que luego fue el 10%. Entonces, y en este sector luego, reitero, un año después de que se realizó esta pintura, se construyó la Casa de Moneda. Quería también, aparte de ello, comentarles de que como la ciudad de Potosí está a 4.000 metros de altura, no había un río del cual se podía abastecer tanto de agua potable como de energía para que funcionen unas máquinas que luego les voy a mostrar, que funcionaban con fuerza hidráulica. Entonces, en esta pintura se puede ver en este sector, hay una cordillera que se llama del Caricari. Cari quiere decir, es una palabra quechua que quiere decir hombre. Sería la traducción algo así como hombre, hombre, ¿no? Y en esta serranía del Caricari, pueden ver, hay unos diques de contención, las llaman lagunas. Se construyeron 32 lagunas en el periodo colonial. Y luego estas lagunas, que se ven, perdón, en todo este sector pueden ustedes ver en la pintura, había un sistema de canales y luego se trasladaba el agua por aquí y alrededor del cerro, por este sector, bajaba un río que se llamaba el río de la Ribera. Ahí se instalaron 150 cabeceras de ingenio. ¿Esa agua de allá arriba de dónde provenía, Rubén? ¿De lluvia? De lluvia, granizadas, nevadas que ocurren en las diferentes épocas del año. Y también de estas lagunas que pueden ver ustedes acá, se abastecía de agua a esta ciudad que llegó a tener 160.000 habitantes, que para ahora puede ser una población muy baja, pero para que ese tiempo era una población muy alta, porque Potosí, en varios libros se dice que tenía más población inclusive que París de ese tiempo, o Sevilla, etc., ¿no? Entonces era una población muy grande. Y reitero, en estos ingenios se empezó a trabajar ya con el mercurio. El mercurio venía de Huancavelica, del Perú, y posteriormente de Almadén, de España, que era otro trabajo extraordinario, porque la plata del cerro generó un movimiento de la plata en Potosí, pero también estaban, muchos dicen, casados con las minas de Huancavelica, del Perú. Entonces, en esta ciudad se construyeron las 32 iglesias que les comenté, y justamente por toda esta historia y por todo este centro histórico que está acá, por el Cerro de Potosí, por estas lagunas y la ribera de los ingenios que está en este sector, la UNESCO declaró a Potosí como Patrimonio Cultural de la Humanidad el 11 de diciembre del año 1987, ¿no? Por esta fuerte historia que les voy comentando. Antes de venir a esta conferencia,
hice sacar esta fotografía de lo que es la Casa de Moneda. Esta es la Casa de Moneda. Ocupa 7.570 metros cuadrados. Es casi una hectárea de construcción. Aquí está la puerta. Y aquí en este sector está la Plaza de Potosí, que les comento ahora se llama 10 de noviembre y antes se llamaba la Plaza del Regocijo, porque ahí había corridas de toros. A Francisco de la Rocha, al falsificador de monedas, aquí le sometieron a la pena del garrote, que es un castigo que se le infringe, es una silla en la cual se le aprieta un tornillo en la parte superior hasta que uno pierde la vida. Y el castigo fue tan fuerte que luego de someterlo a la pena del garrote, quemaron sus restos y lo echaron luego sus cenizas al río de la Ribera que les mostré, que estaba en este sector, que bajaba del este hacia el oeste en esta ciudad. Entonces, esta casa tiene 5 patios. Vean, entrando por acá, este es el primer patio. Hay 2 patios laterales donde estaban los trabajadores. Estaba el superintendente. Por acá hay un corredor y se entra al segundo patio. Aquí en la parte media hay un reloj solar que luego en otras fotografías les voy a mostrar más claramente. Y por aquí hay un corredor donde se entra al tercer patio que está aquí al fondo. Y acá la casa tenía 11 hornos de fundición. Vean ustedes. Aquí contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Y este era el horno de fundición mayor. Esta es una chimenea que debe tener unos 40 metros de longitud. Y a veces podemos subir a este techo y de ese techo sacamos la fotografía que anteriormente les mostré del Cerro de Potosí. Es la descripción que les puedo hacer de este edificio. La casa tiene 150 ambientes. Un día tuve el cuidado de agarrar los planos y empecé a numerar las habitaciones y son 150 ambientes distribuidos en estos 5 patios. La casa toda la construcción es de piedra de canto rodado, es de piedra redonda y las uniones son de cal y arena, por eso esa mezcla se llama un calicanto. Pero también hay piedra de sillería, hay piedra cortada, hay ráfagas de piedra cortada. Los techos, especialmente en la primera parte, son de madera de cedro y otras finas maderas bolivianas, y todo el techo es de teja, de cerámica. Y discúlpeme, ¿era solamente fundición o también era la propia acuñación también ahí de la moneda? Era toda una fábrica de monedas, todo el complejo. Justamente vamos a llegar a ello. La plata ingresaba a la fundición, luego a la laminación y luego se acuñaba las monedas. O sea, todo el trabajo se lo hacía ahí. Esta es una maqueta, bueno, como ya vimos la anterior, fotografía tomada de Google, y puede verse, aquí está el ingreso a la casa, el primer patio, los patios laterales, el segundo patio y el tercero. Y los hornos de fundición se notan más aquí, son bóvedas de ladrillo, porque la plata tenía que fundirse ahí, luego vamos a ver cómo se hacía eso. Esta es la puerta, la portada, ¿no? Aquí hay 2 tarjas, 2 letreros donde indica que la Casa de Moneda fue inaugurada el 31 de julio de 1773. Su construcción empezó en el año 1759, de tal manera de que se tardó 14 años en terminar esta construcción. Hay otros edificios barrocos, porque el barroco imperaba en ese tiempo. Por ejemplo, esta es la Torre de la Compañía de Jesús, porque ahí estaba el convento de los jesuitas. Pero esta es una portada mucho más sobria, pero tiene unas puertas con unos tocadores muy altos, porque la gente venía a veces en caballo y desde el caballo tenían que tocar la puerta, etc. Es una construcción realmente extraordinaria.
La Casa de Moneda es considerada el monumento civil más grande que ha quedado hasta la actualidad, construida por los españoles en el periodo colonial, en toda América y en el Caribe. Es otra vista más notoria, como les decía, vean, los tocadores altos para la gente que venía en caballo y para los que veníamos a pie, los tocadores de aquí, de la parte inferior. En la parte superior, el escudo de armas de España, porque también fue inaugurada esta casa como Casa Real de Moneda. Este es el zaguán y se encuentra ahí este símbolo que no sé si lo han visto, pero ya es un símbolo de Potosí y de la Casa de Moneda. Ese es el primer patio. En el primer patio. Esta fuente, hay acá una leyenda que dice 1904, algo así, ¿no? Seguramente la cambiaron porque había siempre una fuente original que dataría de 1773, porque la casa es de ese tiempo. Y al respecto de esta cara, muchas cosas se dicen al respecto. Unos dicen que es Diego Hualpa. Hualpa es el indígena que descubrió plata, de acuerdo a la leyenda, cuando hizo su fogata en el cerro, etc. Y por eso dicen el cabello negro que tiene este personaje. Otros dicen que es el dios griego del vino, sería Zeus en Grecia, conocido como Baco en Roma, porque tiene una corona de racimos de uva aquí en la cabeza. Es probable que sea él. Y otros dicen, la cara no es simétrica. Una parte de la cara tiene una ceja levantada y es muy sonriente, y dicen trataría de significar el esplendor que vivió en Potosí en un tiempo, porque antes de la independencia Potosí también tuvo una decadencia en cuanto a población. En 1808 se dice que habían 8.000 habitantes nomás en la ciudad. Entonces tuvo un esplendor muy grande y también una decadencia, y dicen que este rostro trataría de significar la historia vivida por la ciudad. De todas maneras, reitero, es un símbolo ya de la casa. Es tan conocida en Bolivia, uno ve ese rostro, dicen, es Potosí. Es famosa en todo el mundo el rostro, pero no es original de la casa. La casa es de 1773. Este rostro fue colocado en la década de 1850 por un tallador francés. Cuando nace Bolivia como república en 1825, empiezan o surgen más bien los símbolos de la patria, ¿verdad? Con su escudo y con la bandera, de la libertad, con la balanza, los ojos vendados, y así. Entonces este tallador realizó varios de esos sellos y probablemente, dice, en sus horas libres colocó este rostro ahí. Eugenio Martín Mulón se llama el autor de ese rostro. Reitero, no es original de la casa. Este es el reloj solar ya en el segundo patio. Este patio tiene una longitud de 30 metros por 30 metros. Y como pueden ver, les comentaba, la construcción es de piedra de sillería o piedra de cantera, pero también las otras paredes son de piedra de canto rodado, del calicanto que les comentaba, ¿no? La construcción tiene 3 plantas. Hay una primera planta baja, la planta media, y también acá arriba hay una planta más, que son los entretechos. Mucha gente dice, ahí vivían los esclavos que trabajaban en la Casa de Moneda. Sin embargo, hemos últimamente realizado varios trabajos de investigación en los archivos de la propia casa y hemos determinado que sí habían esclavos y del África, como les comentaba, pero que trabajaron especialmente en la primera Casa de Moneda, no en esta segunda. Es una vista nocturna, a veces realizamos actividades allá, actuaciones de conjuntos folclóricos, muchas actividades hacemos en esta casa. Este es el patio, y como se pueden ver, estos son los techos en forma de bóveda, porque les comentaba, estos son los hornos de fundición que tenía la casa.
se nota más aquí la piedra de canto rodado de las paredes, y cada puerta tenían acá en la parte superior el objetivo de cada ambiente, para qué servía cada uno de esos ambientes, ¿no? Horno de fundición, sala de balanzas, sala de fielatura, etc. Estamos renovando ahora, tenemos un proyecto de renovar toda la museografía que tenemos acá, pero ustedes van a ver todavía, voy a continuar hablándoles de otros detalles más. La gran virtud de esta casa es de que han quedado todas las máquinas en su lugar original de trabajo. Desde las máquinas que datan del periodo colonial, tenemos unas máquinas del siglo XIX y otras del siglo XX, y probablemente por la amplitud o por la visión de los anteriores administradores, todas las máquinas han quedado en su lugar original de trabajo. Esta es la chimenea que les comentaba, la chimenea mayor, que está en la parte posterior de la casa, y aquí está la Catedral de Potosí, que está en plena plaza 10 de noviembre. Esta es la firma también encontrada en los archivos de la Casa de Moneda de Salvador de Villa. Este arquitecto español fue quien realizó las casas de moneda de México y de Lima. Él vivía en Lima y debido a su avanzada edad y porque tenía una enfermedad, no quería venir a Potosí. Al respecto de la construcción de la segunda casa de moneda, hay mucho por hablar. La instrucción del rey fue ampliar la primera casa de moneda o construir una nueva al final. Pero en la parte posterior de la primera casa de moneda había una calle que cruzaba en la parte posterior, y cruzando esa calle vivían gente muy importante y muy influyente en Potosí en ese tiempo. Vivía un conde, vivía allá el conde de Carma, y una familia muy conocida de los hermanos Gambarte. Hubieron problemas desde 1753, problemas legales, hasta 1759, porque el gobernador de la villa, don Ventura Santelesis y Venero, quería expropiar esas casas, quería comprar a un precio de 1/3 del costo verdadero de esas casas. El problema se prolonga de 1753 hasta 1759, y al final se impone la orden del rey, que hace construir en la plazuela del Catu, como les indicaba, una nueva casa de moneda. De tal manera que resulta ahora que la ciudad de Potosí ha tenido 2 casas de moneda. La primera del siglo XVI y la segunda del siglo XVIII. La primera del reinado de Felipe II y la segunda del reinado de Carlos III. Actualmente la primera casa de moneda es ocupada por el Tribunal Departamental de Justicia. Como casa de moneda hemos intentado 2 veces recuperar ese edificio para formar un nuevo museo allí. No hemos podido lograr nuestro objetivo, porque esa ley tiene que ser aprobada por la Asamblea Legislativa Plurinacional de nuestro Estado. Pero no perdemos las esperanzas de que en algún momento nuestras autoridades, me refiero a las primeras del país, el presidente o el vicepresidente, si deciden que esa ley se apruebe, pues sería algo muy importante para todo el mundo numismático, porque las famosas monedas macuquinas se acuñaron en esa casa. Tiene una historia de más de 400 años. Así como la actual casa de moneda, hace poco hemos cumplido 242 años, la más antigua tiene cerca de 440 años de historia. El arquitecto Salvador de Villa inicia la obra en 1759, pero lamentablemente murió en 1764. Pero su segundo en la obra se llama Luis Cabello. Esta es una firma también encontrada en los archivos de la casa. Continúa la obra un año más y posteriormente continúa otra persona, hasta la conclusión, reitero, de la obra en el 31 de julio de 1773. Este es un horno de fundición original. Vean ustedes las paredes de piedra de canto rodado y los otros de sillería, y un poco se nota aquí el ladrillo en la parte superior. Esta es una recreación que hemos hecho con figuras de fibra de vidrio y que nos han servido
mucho para nuestros visitantes. La Casa de Moneda tiene un promedio de 70.000 visitantes por año. Hemos subido mucho. La primera estadística data de 1991, en ese año tuvimos 18.000 visitantes. El año pasado hemos tenido más de 70.000, esperamos que esto suba. Y aquí aprovechamos varios factores. Por ejemplo, acá ustedes pueden ver, se encuentra queñua, es un arbusto silvestre que se utilizaba en el horno de fundición. Aquí en un saco, en un pequeño saco, se encuentra la taquia. La taquia es el excremento de llama seco. Y se utilizaba esa mezcla de combustible en el horno de fundición que está acá, porque el excremento de llama, la taquia, arde más tiempo, produce menos humo y dice que eleva la temperatura porque la plata en este horno tenía que fundirse a 930.5 grados centígrados. Y la plata candente luego se vaciaba a unas lingoteras que están aquí. Los lingotes de plata tenían una longitud de unos 30 centímetros de largo, unos 4 o 5 centímetros de ancho y medio centímetro de espesor. Sin embargo, solidificada la plata, este es un detalle más, se nota más aquí la yareta y la queñua, y aquí está el excremento de llama, y aquí el horno. Hemos hecho esta recreación para darle la sensación al visitante de que la plata está candente, está al rojo vivo, ¿no? Y así está vertiéndose de estos recipientes en el recorrido que uno hace actualmente. Este horno está ubicado en el tercer patio y todas las paredes están negras porque es es el humo original de la casa. Estas son las máquinas laminadoras. Son únicas en el mundo y datan de 1750. Están fabricadas en una madera muy dura. La madera se llama encina. En Bolivia, yo trabajo más de 20 años en la Casa de Moneda y empecé trabajando de guía de turismo. Cuando llegaba a este lugar yo les explicaba a la gente, les decía, la madera es de encina y viene de Europa. Y me decía la gente de Bolivia, pero en Bolivia hay maderas más duras. Efectivamente, hay maderas más duras y más finas también, pero esta tecnología en ese tiempo venía de Europa. Y en ese tiempo estas máquinas se fabricaban en Hall, en Tirol, en Austria, que formaba parte del Imperio Español. Y era lo último en tecnología, ¿no? Era lo último en el siglo XVIII para la fabricación de monedas. En Europa la mayor parte de las máquinas funcionaban con tracción agua, con energía hidráulica. Pero ya vimos que Potosí no tenía un río cercano. Entonces estas máquinas fueron rediseñadas para que funcionen con tracción sangre. Eran 4 mulas que trabajaban en la planta baja, que hacían funcionar todo este sistema de relojería para laminar la plata. Es decir, para adelgazar hasta el espesor de la moneda que se deseaba fabricar. En otras palabras, para compactar la plata, para que cuando luego se corten los círculos, las monedas del mismo diámetro, todas tengan el mismo peso, ¿verdad? Entonces, estas eran las laminadoras. Estas máquinas fueron enviadas en 1750 del puerto de Cádiz, de España. Llegaron, hubo varios problemas también. Partieron en 1752 y llegaron a Montevideo, y de ahí fueron traídas acá a Buenos Aires. Y de junio de 1752 a agosto de ese mismo año, fueron llevadas a Potosí, tiradas, dice, con mulas y con bueyes, ¿no? En carruajes. Vean la travesía que tuvo que pasar toda esta maquinaria para que lleguen hasta Potosí, ¿no? Es extraordinario realmente, porque muchas de las cosas que yo contaba, que cuento en Potosí todavía cuando me visitan allí, han ocurrido también aquí, porque reitero, estas máquinas pasaron por acá, camino hacia Potosí. Esta es otra recreación que hemos hecho. Hace
más de 10 años, mucha gente decía también, aquí trabajaban los negros, aquí trabajaban los indios, etc. Y ocurre que estas máquinas, reitero, fueron diseñadas para que funcionen con la fuerza de 4 mulas, ¿no? Como pueden ver, ahora hemos hecho la recreación, les hemos puesto los animales que son de fibra de vidrio, acá está 1, 2, 3 y 4, y al girar esta columna que ven ustedes acá, es una columna eje. Es una columna porque sujeta el peso de la maquinaria y es un eje porque gira y todo el sistema de engranajes que está aquí, esta rueda, empieza a dar vueltas, ¿no? Y cuando da vueltas, aquí está esta rueda dentada, es en forma circular que está abajo, giran primero estas ruedas que se ven de frente, son 4, y todo el sistema de relojería empieza a dar vueltas. Y dan vueltas al revés, de tal manera que la lámina de metal se mete por el centro y sale por abajo. Y luego se lleva, son 4 lugares, se lleva por los 4 lugares y al final sale la lámina del espesor de la moneda que se deseaba hacer. Sí. Entonces eso es lo que ocurría con estas máquinas. Reitero, son únicas. Hace 10 años vinieron gente del lugar donde fabricaron, de Hall, de Tirol en Austria, midieron las maquinarias, tomaron fotografías, filmaron y reprodujeron unas máquinas similares en Austria, pero que funcionan con fuerza hidráulica. Es decir, estas son las únicas que funcionaron con fuerza de animales. Ustedes saben, y vimos el mapita al principio de las provincias unidas, del Virreinato del Río de la Plata, que empezó a funcionar a partir de 1776, y ya estamos llegando al siglo XIX, inicios del siglo XIX, y este documento se encuentra en la Casa de Moneda. Está firmado aquí en Buenos Aires el 28 de julio de 1813. Este es el documento para acuñar las monedas en Potosí. Estas son monedas de 1813. Ustedes saben que el Ejército Auxiliar Argentino tomó Potosí en 3 oportunidades. En 1810, Juan José Castelli comandaba ese ejército. La segunda oportunidad fue en 1813 y la otra en 1815. En 1813... Gracias. En 1813 el ejército estaba comandado por Manuel Belgrano y finalmente José Rondó también estuvo en Potosí. En las 2 últimas fechas, en los 2 últimos años, se acuñaron las primeras monedas para las Provincias Unidas del Río de la Plata, también en la ciudad de Potosí, ¿no? En la acuñación de 1813 se acuñaron monedas de plata y también de oro. Las monedas de plata fueron acuñadas aproximadamente de junio de ese año a noviembre de ese año, y las de oro en menos de un mes, ¿no? De agosto a septiembre. Por eso son escasas, de acuerdo a la historia, las monedas acuñadas en oro, porque apenas fueron de 198 marcos. Y en 1815, bueno, llegaremos ahí, el Sol de Mayo. Esta es una moneda de 1815 y ustedes conocen también, ¿verdad?, que las monedas al principio se llamaron reales, pero finalmente se llamaron soles. Son 8 soles. Y también hay un detalle muy importante que no les conté, pero podemos volver a ver esto. Las monedas acuñadas a golpe, y ustedes conocen más que yo también este detalle, tenían la letra P. Pero cuando empiezan a acuñarse monedas en la segunda casa de moneda, y estas ya se lo hacían con el volante, con fuerza, estas monedas empiezan a tener este logotipo, este monograma, perdón.
ese monograma es la superposición de todas las letras y sílabas de la palabra Potosí, que es la superposición de la P, O, T, O, S, I, ¿verdad? Entonces, no solamente en este 1813 y el 15, a partir de las monedas acuñadas en 1767, de las famosas monedas columnarias, ¿verdad? Entonces este monograma, este logotipo, perdón, hasta hace poco lo utilizábamos en nuestros papeles membretados, etc., el POTOSI. Posteriormente hubo un cambio de imagen institucional y nos lo han puesto en la prensa, pero si algún momento podemos retomar esto, me parece que sería importante porque estas monedas han tenido circulación casi universal, ¿no? Aquí estaba el monograma también, por eso es de que volví hace un momento, de POTOSI. Y esta es una moneda de 8 sueldos, ¿verdad? Aquí hemos tomado una fotografía mostrando los valores de 8, 4, 2 y 1 reales, aunque creo que una de las monedas era un sueldo también, un sol, perdón. ¿Ve? Es de la segunda, ¿verdad? 2S dice. La Casa de Moneda actualmente es un museo, les comentaba, y un archivo histórico. Tenemos una colección de maquinarias y objetos de acuñación, de numismática, tenemos troqueles, matrices, pero una de las colecciones más importantes de Bolivia es la colección de pintura virreinal, porque floreció una escuela de pintura en Potosí. Bueno, Potosí tiene una tradición en cuanto a pintura que empieza con el Renacimiento, ¿no? O sea, tenemos pinturas del Renacimiento, del barroco mestizo, que ya es un arte netamente americano. Es más, la pintura que les mostré, la Virgen Cerro, es la máxima expresión del barroco mestizo. ¿Y por qué? Porque en estas obras de arte aparecen la presencia, como les mostré, del sol, la luna, elementos de las culturas ancestrales, personajes con la piel morena, la forma triangular de la Pachamama, que al final es la forma de la Virgen, etc. Y luego hemos tenido pinturas del neoclásico, que se diferencia la pintura virreinal, que es enteramente religiosa, y la pintura del neoclásico, que ya donde se retratan los presidentes, etc. Entonces tenemos una cronología inclusive desde el periodo prehispánico, con textiles, cerámicas, abarcamos todo el periodo colonial. Es una colección realmente extraordinaria. Y todo eso hemos estado poniendo en valor los últimos años. Estamos haciendo restaurar, estamos haciendo fabricar marcos. Es más, yo les invito que si muchos de ustedes llegan a Potosí, pues van a ver un museo. El otro día me sorprendió una turista colombiana en nuestro libro de visitantes, de sugerencias, le puso: este es un museo de world class, es de clase mundial, porque ya mucha gente llega allá. Bueno, la colección es de platería, hay minerales, tenemos de todo. Y en el archivo tenemos documentos desde 1555. Lógicamente, uno de los archivos más importantes es de la Casa Real de Moneda, pero también hay documentos del ramo de temporalidades que se refiere a la iglesia, los documentos de las iglesias, y todo eso se puede encontrar en la Casa de Moneda. Ya en la República, esta máquina que ustedes ven funcionaba con vapor de agua. Fue adquirida en Filadelfia en el gobierno del presidente Mariano Melgarejo. La novedad es que este personaje que ustedes están viendo acá está laminando, es un personaje de fibra de vidrio que está colocando una lámina de metal por el centro de la maquinaria, y hay varios de ellos, de estos personajes, que nos han permitido que la gente, cuando ingresa a un ambiente, fácilmente se da cuenta para qué servía cada una de esas maquinarias. Entonces, esta máquina trabajó, como dice acá, de 1869 a 1909. Hay varios turistas allá. Esta ya es una máquina eléctrica. También, como pueden ver, estos personajes son de fibra de vidrio. Esta es una cortadora de círculos, perdón, la que está acá es una cortadora de círculos y esta es la acuñadora. La vista de otro lado y los archivos.
Probablemente muchos de ustedes han estado en Potosí y han visto estos documentos que, reitero, datan desde 1555. Este es el libro mayor y he querido mostrarles esto porque esto es de la primera vez que llegó un ejército auxiliar allá, desde el año 1810, ¿verdad? Está el año escrito acá. El gobernador de la villa que fue ejecutado en esa oportunidad se llamaba Francisco de Paula Sanz. Esta es la firma que está en uno de los documentos del archivo de la Casa de Moneda. Este documento también he querido mostrarles porque data del año 1815, que es de la segunda acuñación que se llevó a cabo en Potosí. Un escudo que también está en unos documentos que tenemos allá, en las provincias del Río de la Plata. Esta es la tapa de uno de los libros más importantes que se han escrito acerca de Potosí por Bartolomé Arzanz Orzúa y Vela. Y uno cuando visita la Casa de Moneda ahora puede acuñar su moneda a golpe de martillo, ¿no? Entonces hemos tomado esta fotografía también para ello y esa es la presentación que hemos tenido en esta oportunidad de la Casa de Moneda. Gracias. Diploma y un acrílico recordatorio de Emilio Paoletti, expresidente del Centro Numismático Buenos Aires en el periodo 1990-1992 y miembro de número de la Academia Argentina de Numismática y Medallística. Gracias. Muchas gracias. De verdad yo me he quedado sin palabras ya, porque desde ayer que los amigos del Centro Numismático me han hecho sentir como en casa. Es la primera vez que estoy en Buenos Aires y me llevo una grata impresión de todos ustedes, de los amigos organizadores de esta sexta convención. Los llevo de verdad en mi corazón. Muchas gracias por haber venido. Tengo tres monedas acuñadas con esta máquina con la que ven ahí. Quiero regalarles para ustedes. Les voy a hacer tres preguntas fáciles, ¿no? Una pregunta por una medalla. ¿Se acuerda alguien de qué palabra aymara deriva Potosí? Potosí. Que significaba un gran estruendo. Sí. Perdón, la primera casa de moneda, ¿de qué reinado data? Felipe II. Felipe II. No me podía fallar. La última. ¿Del reinado de qué, pues, en la época de qué rey se construyó la segunda casa de moneda? Gracias por la señora. Gracias, espero que les haya gustado.